Te doy la bienvenida a esta tercera sesión de nuestra materia de comunicación oral. Muchas gracias por estar aquí. Esa es una de las muestras de tu voluntad para seguirte preparando. Y bien, vamos a entrar en materia. La vez pasada nosotros vimos diferentes formas originales de lo que significa la comunicación, su proceso, sus funciones. Y bien, espero que te estés acordando de todas y cada una de ellas. Pero vamos a ver ahora el objetivo de lo que significa ser un buen orador. Bien, orar significa decir, pronunciar, ponerse en contacto a través de nuestra boca, a través de nuestras palabras, utilizando un lenguaje adecuado y con todos los factores que nos lleven hacia comunicar el mensaje correctamente que nosotros estamos buscando entregarle a la otra persona o a las demás personas. Nosotros podemos estar hablando en público o podemos estar hablando con una sola persona. Ustedes ya hicieron unos ejercicios acerca de esta interacción y pues ya más o menos pudieron haberse dado cuenta de lo que significa. Desde siempre nosotros lo hemos hecho, estamos estableciendo conversaciones desde que somos muy pequeños y comenzamos a hablar, inclusive desde que empezamos a balbucear, cuando tenemos la comunicación con nuestros papás o con las personas que están allegadas a nosotros. Bien, pues todos estos factores, todas estas herramientas que nosotros utilizamos con la experiencia, con la misma vivencia que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, nos vamos dando cuenta si somos lo suficientemente efectivos al momento de entregar un mensaje a través de nuestras palabras. A veces es un poco más complicado poder manifestarnos a través de las palabras porque a veces no se nos da hablarlos o no encontramos las palabras adecuadas para ello. Y precisamente por eso tenemos distintos prejuicios que vamos desarrollando a lo largo del día o a lo largo de nuestra vida, más bien, si lo podemos decir así. Cuando somos pequeños no tenemos ningún problema al momento de hablar o al momento de tratar de pronunciar nuestras palabras, porque aunque nosotros estemos intentando aprender, experimentar las palabras que vamos aprendiendo, aunque no las pronunciemos bien, pues las estamos diciendo. Nosotros tenemos pues esas ganas de comunicarnos, y precisamente los niños lo van practicando y así van aprendiendo el idioma, ¿no? Todo el lenguaje, todas las palabras, todos aquellos signos que nosotros utilizamos para poder interpretar lo que nos están tratando de decir, y asimismo nosotros rebotarlo como esa retroalimentación que ya hemos visto. Bien, antes que nada más quiero hacer un recordatorio acerca del proceso de la comunicación. Estamos hablando que hay un emisor, un receptor, y hay un mensaje que se envía a través de un canal. Para que pueda llegar tiene que haber un canal físico al que se pueda transmitir este mensaje, y un código, ¿no? Ese código que en este caso pues son las palabras en la comunicación oral. Y después de ahí, cuando nosotros emitimos ese mensaje, debe de haber una reacción. Y esa reacción es la retroalimentación. Esa retroalimentación en todas estas fases, ¿sí? En todo este proceso, puede ser desvirtuada desde el punto de vista con los diferentes factores que ya habíamos hablado de las barreras de la comunicación, que pueden ser distintas, como lo que es mentales o del mismo medio, ¿sí? O en la codificación, cuando no sabemos utilizar o no se trata del mismo código, el mismo idioma, etcétera. Bien, dándole continuidad. Cuando se trata de comunicación oral, si se fijan, ahorita están viendo un video. Están viendo un video en el que ustedes a lo mejor lo pueden repetir y repetir y repetir las veces que ustedes quieran o se pueda, mientras exista este video en público o exista arriba en el internet, y pueden ustedes volver a escuchar mis palabras, ¿no? Pero cuando se trata de que estamos hablando, interactuando de persona a persona, estas palabras se las lleva el viento. Bien dice el dicho, perdón.
Y precisamente esa es una de las características de la comunicación oral. Cuando nosotros emitimos las palabras, el viento, el aire, ese canal que nosotros utilizamos, a menos que haya mucho eco, pues va a durar muy poco, ¿sí? Y esa es una de las características de cómo llevar a cabo o cómo entender la comunicación oral, y precisamente por eso tenemos que desempeñarnos o desarrollar una habilidad lo más especializada posible para poder emitir nuestro mensaje oral. ¿Y para qué se requiere de esto? Pues para que nosotros seamos los más convincentes posibles, es decir, que lo que nosotros estamos diciendo valga la pena. Yo, por ejemplo, pudiera agarrar todo un rollo, extenderme completamente y estar emitiendo cada una de las cosas y estar redundando, pero no voy a lograr el objetivo, que es que tú vayas desarrollando o vayas teniendo esa curiosidad, desarrollando para seguir aprendiendo más o desarrollando un poquito más ese interés para ir adquiriendo nuevas herramientas. Y precisamente por eso te invito, creo que ya lo habíamos dicho de todos modos, que vayas haciendo tus anotaciones, ¿sí? Todas tus anotaciones, y precisamente por eso vamos a empezar con la credibilidad. Para poder nosotros emitir un mensaje efectivo, necesitamos ser creíbles, necesitamos estar dotados de credibilidad. ¿A qué se refiere con eso? Es decir, que las cosas que nosotros, o todos los argumentos que nosotros ofrezcamos, sean lo suficientemente sustentados para que la otra persona nos crea. Más adelante, en otra clase, vamos a ver los factores aristotélicos que llevan, es un triángulo, que nos ayudan a nosotros a ser más creíbles. Eso es en el discurso persuasivo. Pero es importante entender, la credibilidad es esencial, porque de nada sirve si yo tengo enfrente a alguien al que no le creo. Y precisamente todos estos factores tienen que ver, todos los factores que nosotros tenemos en el entorno y en la misma esencia de la persona con la que estamos platicando, es las que interfieren o las que intervienen para nosotros poder entender y creerle a esa persona. No sé si se han fijado que a veces tienen ya algún prejuicio o ya conocen de antemano o por alguien que ya les dijo que una persona es mentirosa, ¿no? O que tiende a ser falsa, y pues no les ponen tanta atención, ¿no? O que ya lo conocen o ya lo han descubierto con ciertos inventos que se hacen y pues no se la creen del todo, ¿no? Le dan el avión o algo y pues no lo toman en serio. O alguna persona que a lo mejor tiene la fama de que es muy bromista, es muy torpe, ¿no? Y ustedes lo que hacen es pues reírse, ¿no? Pero no del todo van a creerles esos argumentos que tienen. O definitivamente ustedes están viendo que por su misma vestimenta o su forma de hablar, a lo mejor muy nerviosa, pues no nos están diciendo la verdad, ¿sí? Y este factor es muy importante que tenemos nosotros que desarrollar. No importa que no vayamos a vender, porque pues para que nosotros podamos vender algo, tenemos que ser creíbles, ¿no? O utilizar todas esas estrategias para poder convencer a las demás personas. Aquí el punto es ser creíbles, y ustedes en su profesión lo que tienen que hacer es poder tener todas estos factores, todos estos elementos bien dominados, para que así podamos expresar un mensaje lo suficientemente fundamentado para que nos crean, ¿no? Y tenemos que utilizar las palabras adecuadas, en el tiempo adecuado y con la velocidad adecuada, que vamos a ir modulando más adelante todos estos elementos. Pero credibilidad, eso es clave. Bien. Una de las características cruciales para nosotros tener credibilidad al momento de estar frente al público o frente a otra persona es estar seguros de nosotros mismos, ¿no? Seguramente ya puedes imaginarte algunas ocasiones en las que te sientes nervioso, en las que te sientes un poco ansioso, o no logras sentirte a gusto
estás incómodo en el momento de que estás frente al público, frente a otra persona, por diferentes factores, ¿no? Y precisamente si nosotros no estamos seguros de nosotros, desde la vestimenta, es lo que decía hace un momento, en donde nosotros no nos sentimos cómodos, ¿sí? Cómodos al momento de estarnos expresando, porque a lo mejor no es la vestimenta adecuada, la persona con la que estamos nos causa a lo mejor nos causa un poco de nerviosismo, pues eso es lo que nos va a limitar, ¿sí? Nuestra credibilidad, definitivamente. Piensa tú, y ya les había hecho esa pregunta, ¿te da miedo o tienes a lo que se le llama pánico escénico? ¿Sí? El miedo a hablar en público. No te preocupes, porque este miedo tiende a ser muy normal, ¿sí? Cuando somos muy pequeños no tenemos para nada ese miedo, ¿no? Todo estos prejuicios, toda esta inseguridad se va desarrollando conforme pasa el tiempo, con algunas preguntas no resueltas o con algún otro tipo de problema, a lo mejor que puede involucrar que sea psicológico, ¿no? Pero aquí el punto inicial o primordial es entender si tenemos ese nerviosismo y si es controlable o si es superable. Cuando nosotros hablamos en público es importante, bueno, al menos en mi experiencia, es importante tener cierto nervio, tener cierta emoción, porque de otra manera nosotros no vamos a expresar realmente el mensaje con el interés adecuado, ¿no? No es lo mismo estar nada más diciendo las cosas muy, pues, a fuerzas, ¿no? Que estar cumpliendo con una cuota nada más de tiempo, o cumplir nada más por cumplir al momento de que estamos exponiendo, o utilizamos todas nuestras herramientas y nos sentimos como pez en el agua al momento de estar hablando o emitiendo con toda esa emoción nuestro mensaje, ¿no? No quiere decir tampoco que estemos totalmente extasiados, porque también vamos a cansar a la otra persona, ¿sí? Vamos a cansar a nuestro público, pero sí es importante modularlo con la energía adecuada, y precisamente de ahí viene la buena canalización de el nerviosismo, ¿no? De esa emoción, de esa incertidumbre un poco, que no sabemos si efectivamente lo que estamos a punto de decir va a ser lo adecuado. Si te fijas, en este momento yo estoy hablando de una manera de pronto que sí se titubea un poco, de pronto que sí puedo corregir ciertas palabras, pero definitivamente tengo la idea completa y clara de lo que yo estoy intentando decir. Y esto se transforma desde el miedo, o deriva desde el miedo, desde ese nerviosismo, desde esa emoción que nosotros compartimos al momento de que, por ejemplo, estoy hablando nada más a una cámara, estoy solo, y yo me estoy imaginando que tú estás del otro lado, y precisamente por eso es uno de los retos que tenemos que ir rompiendo de poco en poco, ¿no? Romper esa burbuja, que es lo que ya les había comentado en algún momento. Y precisamente por eso nosotros tenemos que entender el nerviosismo para poderlo controlar, ¿no? Para poderlo hacerlo de nuestro lado, ¿sí? Entonces hay que entender el nerviosismo y hay que buscar la manera de que, si es un problema realmente fuerte, podamos ver las estrategias para poderlos superar, porque de que lo tenemos que superar, eso es un hecho. Precisamente por eso estamos aquí en nuestra clase de comunicación oral. Bien, bueno, entonces tenemos el nerviosismo como uno de los factores que no tienen por qué ser discapacitantes, ¿sí? No tienen por qué ser algo que a nosotros nos impida poder comunicarnos de manera oral. Lo podemos volver de nuestro lado para poder ser creíbles, porque si definitivamente no utilizamos esta herramienta
¿sí? O somos muy nerviosos, o no nos estamos vistiendo de la manera adecuada, o no sabemos ni siquiera qué decir, pues definitivamente pues no va a servir de nada, mejor nos quedamos callados, ¿no? Entonces, el nerviosismo volcado hacia lo positivo nos va a aportar credibilidad. Bien, ahora, para poder nosotros hablar, para poder nosotros emitir un mensaje, primero, aunque se oiga extraño, primero hay que escuchar, ¿sí? Por ejemplo, yo lo que he hecho a lo largo de estas clases es tratar de escuchar a través de sus tareas, ¿sí? ¿Qué es lo que es, qué es el mensaje que ustedes tienden a emitir con sus palabras, ¿sí? O con lo que escriben, o con la actitud con la que se enfrentan cuando tenemos las clases? A muchos de ustedes ya los conocía presencialmente y ya más o menos entiendo la manera en que se expresan, y precisamente a partir de ahí es como se diseña un mensaje, ¿no? No nos vamos en blanco, no nos vamos nada más a lo tonto, ¿sí? Y empezamos a hablar como si nada, como locos, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada yo ya escuché que ustedes tienen una necesidad y también un interés por acabar una carrera, esta carrera que están llevando. Ahí ya está el escuchar, ¿sí? Pero también en la práctica, en la manera presencial, también uno va escuchando. Cuando nosotros tenemos una escucha activa, entendemos cuáles son las necesidades de nuestro público, aunque sea de la otra persona. Si la otra persona tiene la necesidad de que tú le digas el mensaje rápido, concreto, rápido, porque ya me tengo que ir, pues lo resumo, lo digo rápido, porque así es como yo puedo asegurar que el mensaje llegue sin necesidad de que me diga, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Ya, es que ya tengo prisa, no sé, o de otro lado que lo esté aburriendo yo, ¿no? Entonces, el arte de escuchar es muy, muy importante. Entender, poder observar qué es lo que mi público o la persona necesita, porque precisamente por eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer en esta clase, ¿sí? De cómo poder elegir, cómo poder analizar el público al que nos vamos a dirigir para poder escucharlo, ¿no? Al momento de que ya estoy yo hablando y estoy teniendo una retroalimentación de la persona, de los demás, en este momento es un poco difícil tener inmediatamente una reacción tuya, ¿sí? ¿Por qué? Porque es nada más unidireccional por el momento este mensaje, pues no puedo tener una retroalimentación de inmediata, pero lo puedo suponer. Lo puedo suponer y puedo buscar las estrategias o maneras de poder acoplarme a los tiempos, a la situación, y cuando ya estamos de manera presencial, que es de otra manera, nosotros vemos a nuestro público y sabemos si está escuchando, si nos está ignorando, si se está riendo o si está llorando, ¿no? Porque está sufriendo o porque realmente le estamos conmoviendo con nuestro mensaje que le estamos emitiendo. Bien, espero que estemos entendiendo todos estos factores. Para que nosotros podamos ser creíbles, necesitamos saber escuchar a la otra persona. Porque de nada sirve también, lo que les decía, es que nos plantemos frente a una persona o frente a varias personas, independientemente de la cantidad, y que yo esté hablando bla 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 bla, bla sin escuchar o ver la reacción de la otra persona. A lo mejor esa persona se está riendo y yo no le estoy ni siquiera dejando, no le estoy dando oportunidad para que pueda disfrutar de lo que le estoy diciendo. O, por otro lado, si no le está gustando lo que le estoy diciendo, te aguantas, ¿no? Yo lo estoy diciendo y ya, pues definitivamente no ayuda en la credibilidad para nada. Precisamente por eso esta habilidad o este factor que tenemos que desarrollar es crucial para poder ser creíbles y poder emitir nuestro mensaje oralmente, ¿sí? Entonces, remontando un poquito, recapitulando, perdón, cuando nosotros estamos hablando frente a una cámara o frente a una persona, ¿sí? Oralmente,
estas palabras se van y muchas veces no se quedan grabadas, ¿no? Y para que esas palabras se queden no solamente grabadas, digamos, en un video, sino que realmente se queden en la memoria, que eso es lo que nos interesa, en la memoria de las demás personas a la que nosotros nos estamos dirigiendo, necesitamos ser muy concretos y muy directos en lo que estamos diciendo. Y para poder hacerlo necesitamos tener las palabras adecuadas, es decir, emitir el mensaje significativo, que realmente sea importante cada una de las palabras o los ejemplos o las analogías que estamos aplicando hacia el mensaje que nosotros estamos estableciendo se entienda completamente o lo más cercano a lo completo, ¿no? Porque siempre hay unas interpretaciones y hay ruidos y hay barreras que nos pueden, o perjudicar o a veces en algunos momentos ayudar si es que así lo necesitamos. Bien, para ello necesitamos tener argumentos suficientes, es decir, estar preparados con nuestro mensaje. Si nosotros estamos nada más hablando, ahí se va como cuando estábamos acostumbrados a ciertas exposiciones, ¿no? Entonces, en donde nada más poníamos el pretexto de que nada más con decir o cumplir un tiempo adecuado o suficiente, ya estamos cumpliendo con una exposición. Pues no, aquí para nosotros poder emitir o abonar a nuestra credibilidad, tenemos que ser concretos en el argumento. En el ejercicio que ustedes hicieron fue primero preguntar cuál es la comida más, o más bien cuál es la mejor comida que existe, ¿sí? Y después ustedes lo que hicieron fue, era parte de la práctica, refutar, es decir, el hecho de decir, ¿por qué no? Utilizar argumentos por los que no están de acuerdo o no es correcta la comida que la otra persona les está diciendo. El objetivo netamente de esta práctica era para que ustedes establecieran un contacto con la persona visualmente, orgánicamente, para que así pudieran ustedes establecer todas estas sensaciones con las que se encuentra una retroalimentación. Muchos de ustedes utilizaron buenos argumentos para refutar y otros tantos se dejaron al fin de cuentas convencer o no pudieron convencer a la otra persona de que no era la mejor comida que existe. A eso me refiero. Precisamente esa práctica, en la que también vamos a hacer otra práctica y así vamos a seguirlo haciendo hasta que se termine nuestra materia, tenemos que establecer un argumento o los suficientes argumentos y sustentables para poder defender nuestra postura, defender nuestro mensaje. Espero estar claro con lo que estoy diciendo. Para poder tener credibilidad necesitamos tener bien claro el mensaje que nosotros queremos emitir, es decir, el objetivo bien claro, para así tener las bases o tener de dónde recargarnos para abonar hacia controlar nuestro nerviosismo. ¿Sí? Controlando nuestro nerviosismo desde esa perspectiva, desde esa estrategia, ya tenemos un punto a favor a nosotros, ¿no? Ya estamos más seguros de nuestras habilidades o nuestras limitaciones, y sabemos que lo que estamos diciendo está bien fundamentado y está correcto, ¿no? Hasta cierto punto con el punto de vista que nosotros tenemos. Y eso nos va a ayudar, como les decía, a mitigar, a controlar el nerviosismo. Hay otros factores psicológicos que nos impiden poder controlar el nerviosismo. Este nerviosismo tiene mucho que ver también con los factores o los ruidos, ¿no? Las barreras de comunicación. Si está haciendo mucho ruido por fuera, o está lloviendo, o hay otros factores que a lo mejor nos dejan un poco perturbados, pues obviamente nos hacen sentir nerviosos, ¿no? O algunos otros distractores, por ejemplo el público que no nos está escuchando lo suficiente, o no se escucha hasta atrás, o con todas las
todos los factores, por ejemplo, si tenemos un proyector o una pantalla o algo y no sirve lo suficiente o no está cumpliendo con las características, o el audio, por ejemplo, ¿no? En un evento, en una conferencia, pues eso nos va a dificultad poder controlar nuestro nerviosismo, y puede ser una experiencia que puede afectarnos. Precisamente por eso tenemos que entender que lo que nosotros podamos controlar, que esté en nuestras manos, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, conocimiento de nuestro mensaje, de nuestras palabras, y también el control de los factores externos, o los factores que nosotros podamos controlar, y los que no podamos controlar también es tener bien entendidos que no dependen de nosotros, ¿sí? Entonces, otra estrategia es la respiración. Tenemos que ejecutar, y precisamente te invito a que puedas acceder al link que también dejé en la actividad, algunos métodos de respiración para poder controlarnos y para poder modular nuestro nivel de estrés, y poder hacer frente a este arte que es la comunicación oral, al momento de estar frente al público, frente a una persona o varias personas, dependiendo o independientemente más bien del objetivo al que nos estemos dirigiendo. Bien, ok. Otra cosa muy importante, básicamente, que está haciendo un complemento para nuestra credibilidad, es la comunicación no verbal. Si se fijan, yo muevo bastante mis manos, tengo expresiones faciales y tengo diferentes ilustradores, a eso se le llaman los ilustradores, y precisamente eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Por lo pronto, lo que quiero es que entendamos, ¿sí?, que esta credibilidad, ¿sí?, la credibilidad nosotros mismos la vamos construyendo, ¿sí? Desde los cimientos, con entender lo que sabemos, lo que no sabemos, ¿sí?, y también tener esa sensibilidad para escuchar, ¿sí? Espero que esté quedando claro esto. Muchísimas gracias por escucharme, y pues continuamos con la clase. Me gustaría que vayas haciendo ahí tú la actividad que te estoy dejando en este momento, y pues vamos a estar conectados. Muchísimas gracias por acompañarme, acompañar a tus compañeros también en esta clase, y pues nos seguimos viendo para después ver otros elementos ahora, que es la construcción del discurso netamente, ¿sí? Y aquí es lo que vamos a desarrollar, que es la selección de un tema y el análisis del público netamente dicho, que eso es lo más, para mí es de lo más interesante de este curso. Muchísimas gracias, estamos en contacto.